Hola, muy buenas tardes. Martes 13 de enero de 2026, mal día para los supersticiosos. Nosotros comenzamos una nueva edición de Tarazona Noticias. Avanzamos titulares. Con motivo del sorteo de las mesas electorales de los próximos comicios autonómicos, el Ayuntamiento de Tarazona ha celebrado pleno extraordinario. Ayer tuvo lugar en Tarazona una charla sobre el Plan de Reforestación de Aragón PREA 2024-2027. Hablamos con Félix Herrero, coordinador y agente de protección a la naturaleza. Enero saludable en la comarca de Tarazona y el Moncayo. Y en los deportes, el equipo femenino de atletismo de Tarazona se ha proclamado campeón de Aragón en la categoría sub-14. Hablamos con su entrenador, David Rada. En Tarazona cada compra es una conversación, un saludo, un abrazo, momentos compartidos. Queremos verte, no solo venderte. Compra en las tiendas de siempre, habla con los comerciantes, amigos y socializa. Aquí lo importante eres tú y el comercio que nos une. Tarazona, tu gente, tu sitio. Asociación de Comerciantes de Tarazona. Con motivo de las mesas electorales de los próximos comicios autonómicos, Tarazona ha celebrado pleno extraordinario. Ha tenido lugar pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Tarazona. El pleno ha tenido como único punto del orden del día la aprobación de la designación de los miembros que formarán parte de las mesas electorales para las próximas elecciones autonómicas a las Cortes de Aragón, previstas para el próximo 8 de febrero de 2026. Esta sesión se ha convocado conforme a la normativa electoral vigente con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo del proceso electoral y la adecuada constitución de las mesas electorales en el municipio. En Aragón ya han salido nuevas ayudas para instalar placas solares. Es el momento de empezar a ahorrar en tu factura de la luz. En Ahorro Direct te ofrecemos un estudio solar gratuito y una propuesta personalizada para tu vivienda o empresa. Instalación llave en mano y nos encargamos de todos los trámites para que ahorres desde el primer día. Ahorro Direct, tu energía, tu ahorro. Ha tenido lugar en Tarazona una charla sobre el Plan de Reforestación de Aragón PREA 2024-2027. La charla corrió a cargo de Ignacio Pérez Soba, doctor ingeniero de montes y director del Servicio Provincial de Medio Ambiente y Turismo de Zaragoza, y de Álvaro Hernández, ingeniero técnico forestal y director del proyecto de repoblación en Tarazona, y además contó con la asistencia de Ana Calvo, concejal de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Tarazona. Hablamos con Félix Herrero, coordinador y agente de protección a la naturaleza. Bueno, ayer tenía lugar por parte del Gobierno de Aragón, a través del Servicio Provincial de Medio Ambiente y Turismo de Zaragoza y en colaboración con el Ayuntamiento de Tarazona, una charla divulgativa en el marco de la exposición itinerante del PREA, que además podrá visitarse durante estos días. Nosotros hoy vamos a hablar con Félix Herrero, que es coordinador medioambiental y agente de protección de la naturaleza en la comarca, bueno, hasta este mes, ¿no? Hasta el 18 de diciembre, que me jubilé. Bueno, pero vamos a hablar, él estuvo presente Sí. en todo este proyecto. Hablamos de, pues eso, del PREA, y además hablamos de algo que se va a llevar a cabo durante el 2024-2027, o sea que ya está en comienzo, él lo ha vivido y lo ha estado trabajando. Félix, muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, buenos días. Vamos a hablar un poquito, pues eso, de estas repoblaciones, de cómo comenzaron en la comarca de Tarazona y el Moncayo. Bueno, pues la comarca de Tarazona y el Moncayo, en realidad habría que retrotraerse a tiempos más remotos para explicar un poco cómo era el territorio aragonés, en el cual había muy poca vegetación, y en la comarca y en Aragón en general, pues a iniciativa de unos ingenieros forestales, ingenieros de montes que hubo en su momento, pues consideraron que habría que empezar a repoblar las zonas en Aragón. Aquí en concreto, a finales del XIX, principios del siglo XX, pues empezaron las repoblaciones del Moncayo, en el monte de la dehesa del Moncayo de Tarazona, el 200, monte de utilidad pública 251,
y se continuaron unos años más tarde con los Montes de Añón, de San Martín y por ahí. Hacer hincapié que allí lo que había eran unas grandes dehesas que se llamaban, entonces había mucho ganado. La dehesa significa pues que si hay ganado hay poca masa forestal. Entonces, una singularidad que conviene que la gente lo tenga presente es que todos los pinos que hay en Moncayo son repoblados. Tú vas allí ahora, los ves, se han adaptado perfectamente y es una masa que si no lo cuentas, pues te parece que es autóctona, ¿vale? Decir que los primeros inicios, pues claro, se repoblaba en zonas desfavorables, zonas pedregosas, no se hacían las labores adecuadas del terreno y no se plantaba con especies como hay ahora con viveros forestales que ya pues tienen su experiencia y su... Entonces, hacer hincapié que claro, esto costó durante varias iniciativas, y al final pues hemos llegado a conseguir lo que aquí tenemos, ¿vale? ¿Por qué se hacen estas repoblaciones y con estas especies que supongo que tendrán que ser autóctonas? Sí, pues estas repoblaciones se hacen en principio por regular un poco el tema de las avenidas de las avenidas de las tormentas, de la erosión del suelo, ¿vale? Para fijar en el suelo el agua para que luego puedan vivir los árboles. Y una cosa muy importante también fue, en estos pueblos, en aquellos años, era muy importante para que la gente cobrase unos jornales, que claro, en estos pueblos pues había lo que había en aquellos años, las condiciones de vida eran en España las que eran, y entonces a través de aquí, pues la gente de los pueblos pues tenía unos jornales que les vino muy bien para su subsistencia. Lo de aquellos años es el fruto que tenemos ahora, porque claro, tienen que pasar unos años, tienen que transcurrir unos años para ver lo que va a hacer. Ya después de los primeros años que fueron negativos en el sentido de fracasos, pues claro, pues luego ya se vino todo el Moncayo, ya lo tenemos ahí. Y luego pues ya, pues aquí más abajo en las repoblaciones que tenemos aquí de Tarazona, porque aquí ha habido tres grandes épocas en las que se ha producido las reforestaciones, finales del siglo XIX, principios del XX, luego a mediados del siglo XX otra vez, a través del patrimonio forestal del Estado y de la antigua Icona, que todo el mundo le suena, ¿vale? Y luego después en los años 90 hubo otro empentón en Tarazona, se repoblaron durante los años 90 alrededor de cerca de 1000 hectáreas, que yo ya las he vivido, yo vine aquí en el año 88, ¿vale? O sea, que ha habido unas épocas determinadas en las cuales se ha incentivado mucho la repoblación. Y ahora estamos con el plan de reforestación de Aragón, el PREA, en el cual el 50% de este plan está dirigido a la comarca de Tarazona y el Moncayo. Todo es en término municipal de Tarazona, pero tiene la repoblación unas 260 hectáreas en montes de utilidad pública de propiedad de San Martín, aunque es término de Tarazona, y el resto, que son otras 200 aproximadamente, es en monte de utilidad de Tarazona, el 250, ¿vale? Y aparte de unas 90 hectáreas de una repoblación que se hizo hace 2 años, de una reposición de marra, porque el año fue muy malo, y entonces hubo un 20% de fallo, y entonces ha habido que repoblar otra vez. Hablamos del 2024 al 2027. Hacía muy poco que habíamos tenido un incendio forestal bastante grande. Sí. Supongo que habrá zonas que necesitan más esa repoblación que otras. Bueno, en concreto en la zona nuestra, nosotros el incendio se produjo en término municipal de Añón, que es dentro de la comarca de Tarazona y el Moncayo, pero realmente zonas arboladas donde más afectó fue en la zona de Borja, porque el aire las condiciones climatológicas se la llevaron allí al término de Ambel y al término de... Hablo de montes de utilidad pública, porque luego hubo propiedades particulares que también quemó, el parte del Carrascal de Masderuela y el monte de los Valles de Alcalá de Moncayo, que lo quemó entero, que es unas 70 hectáreas, ese sí que no lo quemó entero, que ese sí que hemos hecho resalveos, y ahora estamos en inicios de a ver si hacemos repoblación, pero estamos esperando un poco a ver cómo evoluciona el pino que están haciendo. Entonces, en las zonas que no nazca el pino, pues en breve se realizará una reposición. Porque claro, las repoblaciones, los frutos se ven en adelante, en los sucesivos años, hay que esperar. Lógicamente, una repoblación tú la haces ahora y se pasa unos años, la vas viendo, al principio le cuesta y va subiendo. Luego también depende de las especies, hay unas especies que
que crecen un poco más, y a otras que crecen un poco menos, les cuesta muchísimo más. Y al hilo de esto es muy importante elegir las especies adecuadas. Ajá. Para que luego en el terreno eso se adapte y tire para arriba, ¿vale? En estos años que estamos aquí repoblando, pues antes hasta los años, no hablo ya del Moncayo, me refiero aquí a las repoblaciones ya de los años 50 y hasta los años 90 de aquí de Montecierzo, sí, y otra que se hizo en Valcardera, en Tarazona, pues se puso básicamente con Pino lepensis. El Pino lepensis tiene la particularidad de que es una especie que se adapta a todo tipo de terreno. Vas a tener un éxito asegurado, ¿vale? Y luego añadido a eso, vendrán otras especies que viven un poco en consonancia con ayuda de la sombra que esos árboles protegen, que producen. Porque claro, hay especies que si no tienen una cubierta vegetal que les dé un poco de sombra, pues ya puedes hacer lo que quieras, claro. que va a ser un fracaso. Entonces, claro, tienes que adaptar, lo primero, por un tema económico, y porque lo segundo, claro, corre prisa, ahora con el cambio climático, pues claro, ya ayer en la exposición los técnicos del Servicio Provincial muy acertadamente pues se pusieron las condiciones climatológicas que nos esperan. Sí, porque de aquí, el cambio climático también afectará, entonces, no es lo claro, mismo. Las temperaturas se prevé que vayan a crecer, o sea, que vayan a subir y vayan a bajar la pluviosidad. Entonces, se está produciendo también un poco el hecho, que parece un poco contrasentido, pues que a lo mejor tú llegas este año y dices, bueno, pues este año, ¿cuánto ha llovido? En Moncayo nos han llovido más de 800 litros. Pero claro, muy mal repartido, porque hemos pasado un verano... No llueve donde queremos. No llueve donde debería de llover. Cuando queremos, no sé si me explico. O donde debería de llover. Claro, porque ahora en el mes en los meses principales de verano, pues no ha llovido prácticamente nada. Y es en invierno. No ha llovido nada. Y ha llovido en primavera, llovíamos, que tampoco fue lo mejor. La primavera anterior sí que fue muy buena. Me refiero que aunque sean los mismos litros, no caen bien repartidos. O sea, y se pasa unos periodos de sequía, que claro, el árbol ahí le cuesta mucho. Entonces, a través de estas repoblaciones, pues se fija en el suelo, se fija con los árboles, porque el árbol cuando cae la lluvia, pues protege de la erosión de que cae en el terreno. Y no corre, y si corriera, pues para eso están luego las raíces de los árboles que paran todo y encima se meten adentro y luego se van alimentando de ese agua. O sea, esto es un proceso hidrológico que uno de los principales motivos por los que se hicieron estas repoblaciones fue en el plan hidrológico, aparte de que luego económicamente, pues también a los pueblos pues también les da un soporte que también hay a considerar. Porque al hilo de ser responsables, ¿cuánto se tarda en ver frutos en una repoblación? Bueno, en una repoblación, a ver, ¿cuánto tardamos? ¿Años? Hay repoblaciones, sí, hay repoblaciones que se ven, si lo que vamos es por el plan de hidrológico y tal, pues tarda lo que tarda. Si es un plan producción, pues luego ya va a tardar bastante más. Pero en principio, aquí todas estas zonas de aquí abajo se han hecho en un plan protector. También van a tener que ya de hecho el año pasado hicimos 190 hectáreas en el cerro. Hablamos de las colaboraciones con los colegios, su beneficio etcétera, económico, eso por un lado. Luego otra cosa ya viene la labor divulgativa de información y de educación para los niños, porque también viene muy bien pues que estas cosas que se hacen a través de los ayuntamientos y de la DGA y de lo que sea, estas jornadas que hacen de plantación y... ¿Dan fruto esas poblaciones, esas repoblaciones? Hombre, son a un nivel... A ver, dan fruto, son a nivel más pequeño. Lo suyo es educativamente la importancia que tiene. Que cada cosa tiene su importancia. Claro, lógicamente. Las repoblaciones grandes del tema de hidrología y de producción de madera y de frutos, eso van por otro lado. Pero bueno, el tema de la educación tiene muchísima importancia y que la gente pues sepa un poco el porqué de las cosas. Y hablamos también, además, que esto es una cadena, la naturaleza, de la importancia que tienen estas repoblaciones para la fauna. Sí, tiene mucha repoblación para la fauna. Lo primero, en el plan de comida, en el plan de refugio. Aquí ya se hizo todas estas repoblaciones que están hechas en el Montecierzo, pues si nos fijamos un poco la vemos un poco en el territorio, pues es un corredor que hay desde la carretera, desde la Nacional 121, que hay hasta Valverde, hasta Navarra, donde tiene otras repoblaciones. Hay un corredor de refugio y de protección para los animales que les da comida, refugio. Y sobre todo lo que hemos hablado, protección muchas veces de cara a los peligros que puedan correr.
Pues muchísimas gracias una Vale. vez más, no será la última. Muy Félix bien. Herrero, hablaremos con usted en otras ocasiones y sobre todo ahora toca también pues visitar esa exposición que va a estar hasta el día 18 en el Centro de Mayores de Muy bien. Tarazona. Muchas gracias. A vosotros. A J Urban Studio vienes para verte bien y sentirte mejor. Cortes urbanos, clásicos para todos los públicos, mayores y pequeños. Encuentra tu estilo en J Urban Studio o mantén el que te gusta de siempre. Puedes pedir cita desde la aplicación móvil Bosky o llamando al 633 690107. En Plaza de Toros Vieja, fachada Virgen del Río, local 14 en Tarazona. J Urban Studio, más que una barbería, una experiencia con estilo. Vamos ahora a la comarca de Tarazona y el Moncayo. Enero saludable. El próximo 17 de enero la comarca de Tarazona y el Moncayo pone en marcha la actividad Enero Saludable, un taller de hábitos saludables diseñado para promover el bienestar físico y emocional a través de la adopción de rutinas de vida más sana. Esta propuesta tiene como objetivo ofrecer herramientas prácticas y conocimientos útiles que ayuden a mejorar la alimentación, el autocuidado y la calidad de vida en el día a día. La actividad se desarrollará en la localidad de Bierlas, en el pabellón, y contará con plazas limitadas, por lo que se recomienda realizar la inscripción con antelación. El taller será impartido por Osenda Erika Hernández, profesional especializada en el ámbito del bienestar y los hábitos saludables, quien guiará a las personas participantes a lo largo de la sesión con un enfoque cercano y práctico. Enero Saludable se integra dentro de la Agenda Invierno de la comarca y está organizada por la Delegación de Cultura de la comarca de Tarazona y el Moncayo con la colaboración del Ayuntamiento de Bierlas. Se trata de una iniciativa para impulsar actividades que favorezcan la salud, la prevención y el bienestar de la población, especialmente en los primeros meses del año, momento clave para adquirir nuevos hábitos positivos. Hablamos del equipo de atletismo sub-14 de Tarazona, campeonas de Aragón, este fin de semana. Vamos a hablar con David Rada, que es el entrenador de estas chicas que han conseguido este triunfo. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Así tienes que estar. Bueno, la verdad que orgullosísimo. Que muy contento, porque al final pues es un título autonómico que se consigue con mucho trabajo y con mucho esfuerzo. Cuéntanos un poco cómo fue, porque ese día sería ya, casi fiesta, abrazos, gritos. Es un hito que se consigue no siempre. Sí, la verdad que es muy complicado porque, pues hay muchos equipos en Aragón, muchas niñas que compiten y ahí estaba lo mejor de toda la comunidad. Entonces, previamente a esta competición tuvimos que pasar por un campeonato provincial en el cual tuvimos algunas lesiones y quedamos terceras. Había que meterse entre los 5 mejores equipos. Y luego, pues en la final, recuperamos efectivos y la verdad que las chicas compitieron muy bien, metiendo hasta 4 chicas entre las 10 primeras, y eso nos dio la clasificación por equipos. ¿Qué supone para el equipo y desde luego para ti como entrenador, claro, un hito de este tipo? Bueno, pues la verdad es que es algo muy importante porque, como te digo, hay que ser conscientes de la magnitud de otros clubes grandes, sobre todo de Zaragoza, que al final es una capital con muchísima población, con muchísimos más atletas, recursos, medios, y aquí pues somos una ciudad de 10.000 habitantes que nos nutrimos pues de deportistas de la ciudad, de la comarca y de cerca. Y pues entonces esto se valora mucho más tanto por el entrenador como por las familias como por los propios atletas. Y hablando del entrenador, horas de entrenamiento, hablamos de la estrategia y de la metodología que a fin de cuentas suman importancia. Yo creo que son de gran importancia ante este equipo y ante todos, ante el deporte. Sí, la verdad es que es muy importante cuadrar bien las horas a lo largo de una temporada, porque al final se puede hacer larga también y hay que estar pues bien en el momento exacto en el cual queremos que compitan y
teóricamente intentamos no sobrecargar, pero al final no hay que olvidarse que son niñas todavía, que están en un proceso de desarrollo físico y mental, y eso no se puede alterar. Hablando de horas, hablando de que hay temporadas que se pueden hacer largas, que lo dudo porque al que le gusta seguro que no se os hacen largas. ¿Cuántas horas entrenan estas chicas, por ejemplo, a la semana? Bueno, pues la verdad que no entrenan mucho porque entrenamos 2 horas a la semana. Es cierto que ahora que se acercaba un poquito el momento, hemos metido alguna tercera hora extra el fin de semana. Y bueno, algunas es que comparten deporte, hacen aparte de atletismo, triatlón, y esas sí que entrenan un poquito más, que entrenan 5 días a la semana. Entonces, bueno, se nota un poco más ese entrenamiento. Hablamos de estrategia, de preparación, de entrenamiento, hablamos de alimentación. David, es importante para todos los deportistas, supongo que para el atletismo también. Por supuesto, no, yo creo que la alimentación es uno de los pilares básicos del entrenamiento y del rendimiento, y bueno, sobre todo en estas edades, que aprendan un poco a comer, y sobre todo previo competición es lo que más insistimos, pues para que esas cosas, ¿no?, que pueden alterar el estómago y provocar, pues, el día de la competición una anomalía, pues no estén ahí, y luego pues incitarles a que lleven también una vida saludable y que pues no coman excesivas guarradas, ¿no?, entre comillas. Sub-14, chicas de 14 años que están ahí entre todavía niñas casi y ya dando el paso a ser más adultas. ¿Lo llevan bien lo de la alimentación? ¿Lo asumen? ¿Lo cumplen? Es difícil, ¿eh? Hablamos de chuches, de cochinadas, de guarradas, que dices tú, pero que todos nos ha tirado el comerlas. Sí, bueno, como te digo, seguramente en su día a día habrá este tipo de comida, pero bueno, pues la parte en la que yo estoy con ellas, pues intentamos que haya un hábito saludable en ese aspecto, y sobre todo pues cuando toque ese entrenamiento que va a ser exigente, pues que esas horas anteriores no hayan ingerido esos alimentos, pues que luego te provoca malestar y que no te permite entrenar o competir como debiese, ¿no? Hablamos también de algo muy importante, como tú has dicho, algunas se le puede lesionar, de las lesiones, cómo prevenirlas, qué consejos hay que darles. Bueno, pues las lesiones al final... ¿O llegan y llegan? Llegan, pero sí que es cierto que es muy importante la prevención. Entonces, bueno, sobre todo el tema del calzado, hay que como entrenadores revisar pues también que esas zapatillas pues estén en condiciones, que muchas veces pues vienen con zapatillas gastadas, el tema de la pisada ya están en constante crecimiento. Entonces, bueno, hay que revisar también pues que todo este material esté en condiciones, y luego pues sobre todo insistir mucho en la técnica de carrera, pues para que pues la pisada, los músculos, los huesos se adapten bien a este patrón de movimiento. Hablamos de la psicología del entrenador para con las jugadoras. Es importante este punto. Sí, por supuesto, no. Y luego todos nos ponemos nerviosos a la hora de competir, pero si no se controla, deja de ser un estímulo positivo ese nerviosismo para estar activo, algo limitante que te puede condicionar tu rendimiento de una manera severa, además. Porque ¿puede caer un deportista en depresión, por ejemplo, en algún momento? ¿Por algún motivo? Sí, por supuesto. De hecho, bueno, muchos deportistas profesionales adelantan sus retiradas, pues porque pues, al final te puedes llegar a obsesionar con el tema del rendimiento, de los ritmos, de que las cosas ya no salgan igual. Y claro, tú imagínate un niño o una niña que de repente deja de ganar, cómo le gestionas y cómo le asumes eso. Es de vital importancia. Por eso hay que estar mentalizado que en algún momento determinado puede subir y bajar el rendimiento. Por supuesto, que no debe, pero que puede. La vida de un deportista es cíclica, en momentos que estás arriba, que estás abajo, y hay que hacer entender pues estas personas que cuando estás abajo muchas veces no es un fracaso, sino que es un paso atrás para volver a coger impulso y volver a despegar hacia arriba. Y esas cosas suceden a todos en cualquier momento. A lo largo de esta entrevista tú mismo has dicho que son horas de entrenamiento, no son demasiadas, pero bueno, ahí está lo que se ha conseguido. ¿Hay nivel de deportistas en general en Tarazona? Son 10.000 habitantes, pero ¿hay nivel? Hay mucho nivel. Yo creo que bueno, los resultados lo avalan, y esperemos que siga creciendo y que alguno o alguna de estas promesas que tenemos pues bueno, pueda conseguir un buen nivel. Es complicado porque hoy en día todo el mundo rinde mucho, corre mucho, tiene las mejores zapatillas,
los mejores métodos de entrenamiento, pero pues ¿por qué no? Hay que insistir y apostar por cada uno de ellos. Hablamos del atletismo, que también compite en duatlón, en triatlón. ¿Para cuándo la próxima? Bueno, pues ahora hemos acabado la temporada de crosses. También quería citar pues que bueno, ha habido buenos resultados, aparte de estas chicas sub-14. Ha habido chicos sub-16 como Pablo San Rafael y Alba Muñoz, que también han competido a buen nivel. Un chico sub-12 procedente también de Ágreda, de Borja, que compite en nuestro equipo, que ha quedado subcampeón de Aragón. Además, 2 de nuestros deportistas se han clasificado para el Campeonato de España con la selección aragonesa, como es Hugo Díaz y Irati Izquierdo. Y bueno, también pues el equipo senior que ha competido, y seguro que hay algún chavalillo más que me dejo por ahí que lo está haciendo francamente bien en todas las competiciones. Y el tema del triatlón, pues bueno, ahora empezaremos también, esperemos que haya buenos resultados y si no, pues bueno, intentaremos que los chicos aprendan, disfruten, que al final es de lo que se trata. Cerramos la entrevista. Del 1 al 10, equipo de atletismo de Tarazona. Te voy a decir un 9. Equipos, te voy a decir un 9 porque siempre es mejor. Siempre se puede mejorar. Entonces yo creo que vamos a darle un 9 y a ver si vamos subiendo para llegar al 10. Pues muchísimas gracias una vez más y enhorabuena también a ti, por supuesto. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Hasta aquí las noticias de hoy. Agradecemos que nos hayan acompañado de nuevo y volvemos a emplazarles esta noche, como de costumbre, en la segunda edición a las 9, y ya será mañana a esta misma hora la cita aquí, en Antena Aragón, Tarazona Noticias. No nos falten y sean felices, disfruten del invierno.